Buenas tardes, voy a explicar sobre la energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico es la suma de su energía cinética y de la energía potencial. Se trata de una magnitud escalar relacionada con el movimiento de los dos cuerpos y con las fuerzas de los orígenes mecánicos como son la fuerza gravitatoria y la fuerza de origen elástico. Voy a hacer un experimento para entenderlo mejor con una rampa y un coche. El coche se pone en el punto más alto de la rampa, esperando a que quede en un punto cero de su movimiento. ¿Por qué sucede esto? Para entender la explicación es necesario saber la ley de conservación de energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto mismo hace el coche convirtiendo la energía potencial gravitatoria, la cual aumenta al alejar el cuerpo de la Tierra, es decir, que gane altura. ¿Esto qué genera? Esto hace que entre más alto esté, más energía potencial tiene. Y al empezar a desplazarse, va a ir disminuyendo la energía potencial hasta convertirse en energía cinética. Esto quiere decir que al inicio del desplazamiento la energía potencial es mayor a la cinética, ya que como aún empieza el desplazamiento, la energía cinética es de cero, como se puede ver aquí. Y cuando el auto se detiene, igualmente es de cero, ya que en los dos puntos, tanto acá arriba como acá abajo, no tiene ningún tipo de movimiento, es nulo su movimiento y por eso es cero. Esta explicación, gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la estática. La palabra estática viene de griegos estáticos, que significa quietud o equilibrio. La estática es una rama de la física que estudia la fuerza ejercida hacia un objeto. El experimento que yo hice es este. La tapa es nuestro objeto. Nuestra botella de refresco es nuestra fuerza. Nosotros al ejercer una fuerza sobre este objeto inmóvil, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que el objeto se mueva hacia el lado donde la fuerza se está ejerciendo. Pero en este caso va a aparecer una segunda fuerza. Al aparecer una segunda fuerza se va a generar un equilibrio de fuerzas. Cuando uno se va hacia la derecha y uno hacia la izquierda, entonces ¿qué es lo que pasa? El objeto se queda en un punto medio. A eso se le conoce como estática porque está el objeto siendo seducido por dos fuerzas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. La cinemática es la parte de la mecánica que trata del movimiento y sus condiciones del espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil. Debemos tener en cuenta que la mecánica clásica, los primeros dos, o sea, tiempo y espacio, son dimensiones absolutas, independientemente del móvil y previo a su existencia. El espacio se describe mediante la geometría euclidiana y el tiempo se considera único en cualquier región del universo. Eh, el móvil puede ser un cuerpo cualquiera en movimiento. Los móviles más simples son las partículas y su estudio abre el campo de cinemáticas de partículas, pero más frecuentemente se considera a los sólidos rígidos, análogos a un sistema de partículas que corresponde a lo que conocemos como cuerpo u objeto. Por ejemplo, las manecillas del reloj ilustran el movimiento circular uniforme o la caída de un cuerpo, el cual es un movimiento uniformemente acelerado por la fuerza de gravedad de la Tierra ejercida sobre los objetos. Esta fuerza es la que llamamos peso y apunta al centro del planeta. Se divide en tres partes: cinemática, que describe el movimiento; dinámica, que estudia el movimiento y sus causas; y estática, que estudia sus fuerzas y el movimiento de los cuerpos. La fórmula de la cinemática es igual a velocidad cero más aceleración, tiempo,
velocidad es igual a velocidad sobre 0 más aceleración tiempo. Velocidad es igual a velocidad 0 más aceleración tiempo. Sistema de referencia. Es un sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo, desde la posición del observador respecto al fenómeno observado. Ejemplo, un pasajero a bordo de un autobús puede afirmar que el conductor no se mueve mientras conduce. Al fin y al cabo, no cambia su posición respecto al pasajero. Sin embargo, una persona sentada en el banco de un parque que vea pasar el autobús diría que el conductor estaba en movimiento. El observador externo veía al conductor en movimiento porque cambia su posición respecto a él. Sin embargo, la apreciación del sistema de referencia en la física puede ser estudiado desde la mecánica clásica y la mecánica relativista. En la mecánica clásica se entiende por sistema de referencia al eje de coordenadas que componen los meridianos y paralelos con que organizamos imaginariamente el planeta. Ejemplo, un sistema de referencia que conocemos como GPS nos permite hoy en día ubicar un punto dentro de la Tierra, mientras que en la mecánica relativista, un sistema de referencia son las coordenadas espacio-tiempo que identifican cualquier evento físico de interés a partir de 4 vectores de referencia, de los cuales 3 son espaciales: altura, longitud, profundidad, y 1 temporal. Movimiento absoluto y movimiento relativo. El movimiento absoluto es un movimiento que se observa desde un sistema de referencia fijo. Para esto, es indispensable detectar el punto en reposo en que se tomará como referencia. Ejemplo, un objeto que cae. Si vemos caer un objeto, mientras permanecemos quietos en la dirección vertical, su movimiento será absoluto desde nuestro sistema de reposo. O el avance de un cohete. Asciende hacia la atmósfera considerando el planeta Tierra como un reposo absoluto, mientras que el movimiento relativo es aquel movimiento que presenta un objeto respecto a un punto de referencia que a su vez es móvil. La cantidad o la dimensión del movimiento estarán establecidas de acuerdo a la ubicación también variable del observador. Ejemplo, un cohete espacial se aleja de la Tierra, que se aleja en su órbita. Visto desde la Tierra, es el cohete quien se mueve. Visto desde el cohete, es la Tierra que se aleja. Pero visto desde el Sol, ambos objetos se mueven. O cuando una persona vuela en un avión que se mueve en dirección contraria a la rotación terrestre. Esto quiere decir que el planeta Tierra gira y a su vez la persona con ella, pero al mismo tiempo la persona estaría dirigiéndose en dirección contraria. El desplazamiento. El desplazamiento se puede definir como un vector, ya que tiene tanto dirección como magnitud, y de manera visual se puede representar como una flecha, ya que tiene un punto inicial y un punto final. Su fórmula matemática es x igual a posición final menos posición inicial. Un ejemplo puede ser, una profesora está dando clases en su aula, va de izquierda a derecha. Su posición inicial es de 1.5 metros, mientras que su posición final es de 3.5 metros. Al usar esta fórmula tenemos que sustituir datos. Quedaría como x es igual a posición final 3.5 metros menos posición inicial 1.5 metros, dando un total de 2 metros. Otro ejemplo puede ser, un carro va de izquierda a derecha. Su posición inicial es de 3 metros, mientras que su posición final es de 9 metros. Al sustituir quedaría como x es igual a posición final 9 metros menos posición inicial 3 metros, dando un total de 6 metros de desplazamiento. Bueno, eso sería todo. Yo les voy a hablar sobre qué es el centro de gravedad. Es el punto de un cuerpo en el cual se considera ejercida la fuerza de gravedad que afecta la masa de dicho cuerpo, es decir, donde se considera ejercido el peso. También se le conoce como centro de balance o centro de equilibrio. Un experimento muy sencillo que podemos hacer en casa es con un
palo de escoba, podemos encontrar su centro de gravedad. Para encontrarlo necesitamos que las dos fuerzas de ambos lados sean de la misma manera. Por ejemplo, si yo ejerzo más fuerza en este lado y en este lado, se va a caer. Tenemos que igualitar las fuerzas a este punto y así encontramos su centro de gravedad. Por ejemplo, si le agregamos peso de más, ya que le agregamos peso de más, observamos que el peso tiene que ser igualitario pero en distinta forma. Si yo lo acerco de más, se va a ir para este lado porque de este lado está el mayor peso. Y para encontrarlo, tenemos que ir recorriendo y nivelando ambas fuerzas. Y encontramos su centro de gravedad. Gracias. Brazo de palanca. Es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de fuerza al eje de rotación. Este se representa con la letra R. Y como ejemplo, aquí tenemos un exprimidor de limones, donde esta sería nuestra línea de acción de fuerza, esta nuestra distancia perpendicular y nuestro eje de rotación. En este caso se aplica, por ejemplo, cuando colocamos un limón aquí, aplicamos una fuerza sobre la resistencia del limón. Momento. Es un producto vectorial donde un vector de fuerza F se multiplica por un vector de fuerza y donde según la dirección de la fuerza, el momento resultante, que también será considerado un vector, tendrá un sentido u otro. La fórmula es momento es igual a una distancia por una cantidad física. Un ejemplo de momento sería el abrir una puerta. Por ejemplo, al aplicar una fuerza tenemos que dar una vuelta hacia un lado o al otro. Transmisibilidad de fuerza. Este es un principio, el cual establece que si en un objeto se llega a aplicar una fuerza, este tendrá un equivalente a una fuerza de igual magnitud y dirección, pero siempre y cuando estén en una misma recta. Entonces nosotros obtendremos una F1 y una F2, que serían nuestras dos fuerzas, y estas serán iguales o equivalentes. Ahora, para demostrar la transmisibilidad de fuerza, vamos a poner este ejemplo experimento. Entonces, simplemente son unos libros normales y todo es esto. Nosotros, al hacer esto, estamos aplicando una fuerza. Acá está nuestra fuerza 1 y acá está nuestra fuerza 2. Pero este principio dice que se deben de aplicar las mismas fuerzas. Entonces, tenemos que aplicar la misma fuerza. Y este sería un claro ejemplo de la transmisibilidad de fuerza.